un principio, la silla del director de El Hobbit no iba a ser ocupada por Peter Jackson. No, esta historia comenzó con otro nombre, uno que emocionó a los fanáticos de Tolkien y a los amantes del cine por igual. Su nombre era Guillermo del Toro. Pero ¿por qué se eligió a este aclamado director para llevarnos de vuelta a la Tierra Media? Bueno, la respuesta es bastante fascinante. Guillermo del Toro, el maestro de la fantasía oscura, y Peter Jackson, el director que nos regaló la trilogía inolvidable del Señor de los Anillos, eran admiradores mutuos de sus trabajos, pero había algo más que los unía: su amor por los libros de Tolkien. Sus adaptaciones de cuentos oscuros y mundos mágicos lo habían catapultado al reconocimiento mundial. La idea de que este director se hiciera cargo del Hobbit generó una expectativa inigualable. Imagina a Guillermo del Toro cómo llevaría a la pantalla grande el mundo de Bilbo Bolsón y la compañía de Thorin. Pero entonces, ¿qué sucedió? La historia tomó un giro inesperado y la silla del director se quedó vacía. ¿Qué pasó exactamente? Para entenderlo, debemos sumergirnos en el corazón de esta historia. Guillermo del Toro no solo estaba emocionado por el Hobbit, le estaba poniendo mucho empeño al proyecto. Pero como en todas las grandes historias, siempre hay obstáculos en el camino. Las demoras en la producción se volvieron más que un mero contratiempo, se convirtieron en un tormento. Guillermo del Toro, quien había invertido mucho tiempo en este proyecto, se encontraba atrapado en el purgatorio de la incertidumbre. En una entrevista, del Toro compartió sus sentimientos de angustia. Describió su decisión de abandonar el Hobbit como la peor decisión de su vida. Fue como si el destino le hubiera arrebatado un sueño. Ya no solo se trataba de demoras en la producción, sino también de problemas financieros y legales que amenazaban con paralizar o cancelar el proyecto del Hobbit. Guillermo del Toro se encontraba entre la espada y la pared. Su compromiso a largo plazo con el Hobbit era una carga que no podía soportar, ya que por contrato él tenía que trabajar en otros proyectos. Fue entonces cuando del Toro decidió salirse del proyecto, y esto marcó un antes y un después en la producción y dirección del Hobbit. Del Toro tenía un enfoque único y apasionado para la película. Su visión iba más allá de simplemente adaptar el libro. Él buscaba teñir la historia de significados profundos. Planeaba dividir la adaptación en dos películas. La primera película, según sus planes, tendría un aspecto triste, desolador y aterrador. Del Toro veía al Hobbit como una alegoría de la participación de Tolkien en la guerra, y quería transmitir esa sensación de conflicto y desesperación. Por otro lado, la segunda película adoptaría un enfoque más parecido a la trilogía de Peter Jackson, con una estética épica y emocionante. Esta transición creativa reflejaría la evolución de Bilbo y la compañía de Thorin a medida que avanza a su peligroso viaje. ¿Pero qué hay de Smaug? Del Toro tenía planes audaces para su diseño. En lugar de la representación convencional de un dragón, Smaug iba a ser una criatura más parecida a un kaiju, un monstruo colosal que emanaría terror en cada frame. Curiosamente, algunos argumentan que estos diseños inspiraron a las criaturas gigantes de la película Pacific Rim. Además, Guillermo del Toro tenía la intención de dar vida a los orcos a través del maquillaje práctico, en lugar de depender en gran medida de los efectos visuales. Esto habría aportado una autenticidad palpable para los villanos de la historia. Vale la pena mencionar que del Toro también fue el inventor del personaje de Tauriel, una guerrera elfa que no existía en la obra original de Tolkien. Su visión inicial para Tauriel difería significativamente de cómo terminó siendo en la versión final de la película. La partida de Guillermo del Toro marcó un antes y un después en la producción y dirección del Hobbit. Las dificultades financieras y las incertidumbres que persistían amenazaban con cancelar la película por completo. Fue en ese momento crítico cuando Peter Jackson, quien originalmente se desempeñaba como productor, se lanzó valientemente a la dirección para salvar el proyecto. Pero aquí está el giro. Cuando Peter Jackson asumió la dirección, el estudio tenía planes muy diferentes para la franquicia. Los problemas financieros que empezaban a surgir en Warner Bros., que de hecho siguen hasta la fecha, y si no has visto mi video de por qué las próximas películas del Señor de los Anillos están en peligro de ser canceladas, te lo dejo aquí para que le des un vistazo. Llevaron a la decisión de dividir las películas en una trilogía, una medida destinada a aprovechar al máximo la saga. Además, se buscaba desechar la visión inicial de Del Toro, que tenía un tono más terrorífico y deprimente. El estudio optó por hacer una película más comercial y apta para todo público. Esto resultó en una reescritura completa del guión, aunque muchas de las ideas de Guillermo del Toro permanecieron en el corte final, lo que lo llevó a acreditarlo en las tres películas. Otro cambio significativo fue el abandono de la idea de usar maquillaje práctico para los orcos. En su lugar se optó por los efectos visuales generados por computadora, especialmente porque Weta Workshop es en parte propiedad de Peter Jackson, ya que él es socio, y la empresa se estaba adentrando en el mundo de los efectos visuales y era una opción conveniente para el estudio. En última instancia, la partida de Guillermo del Toro dejó una huella indeleble en la producción del Hobbit. La visión inicialmente oscura y apasionada de del Toro
se transformó en una saga épica y comercial bajo la dirección de Peter Jackson. ¿Y qué ocurrió en el lanzamiento? A pesar de la visión original de Guillermo del Toro y el compromiso inicial de Peter Jackson, los ejecutivos de Warner Bros. Tenían sus propios planes. Jackson se vio obligado a ceder ante las demandas del estudio, lo que cambió drásticamente la dirección de las películas. Uno de los cambios más notorios fue la adición de un triángulo amoroso entre los personajes Gilly, Tauriel y Legolas. Esta trama romántica no existía en la obra de Tolkien y se insertó con la intención de atraer audiencia más amplia, pero generó controversia entre los fanáticos. Además, la tercera película del Hobbit se convirtió en una película de acción, alejándose de la atmósfera más pausada y profunda del Señor de los Anillos. Los cambios de tono y ritmo afectaron la cohesión de la historia, y a medida que avanzaba la trilogía, muchos notaron una disminución en la calidad argumental. La adición de subtramas y personajes que no estaban en el libro original contribuyó a esta percepción. Algunos fanáticos sentían que la esencia de la historia original se había perdido. Esta presión constante y los cambios abruptos afectaron a Peter Jackson física y mentalmente. No estaba preparado para dirigir una trilogía de larga duración y la carga emocional se hizo sentir en su salud y bienestar. Cuando finalmente se estrenaron las películas, generaron una intensa discusión entre los fanáticos de Tolkien. Una parte los considera como un complemento valioso al universo cinematográfico de la Tierra Media, mientras que otros los critican por sus adiciones y cambios. La salida de Guillermo del Toro, un director apasionado con una visión única, dejó una profunda huella en El Hobbit. Su entusiasmo y su enfoque en la estética, los personajes y el mundo de Tolkien prometían una adaptación completamente diferente. Sin embargo, su partida desencadenó una serie de cambios en la dirección creativa y la visión de la película. Los ejecutivos de Warner Bros. Tuvieron un papel importante en la toma de decisiones que llevaron a modificaciones significativas en la trama y tono de la trilogía. La inclusión de elementos como el triángulo amoroso y la transformación de la tercera película en una película de acción provocaron controversias y discusión entre los fanáticos. Algunos consideran que estos cambios enriquecieron la experiencia, mientras que otros los percibieron como desviaciones del espíritu original de la obra. Así que, independientemente de cómo veas la trilogía del Hobbit, es innegable que dejó una marca indeleble en el mundo del cine y en los corazones de los fanáticos de Tolkien. En última instancia, la Tierra Media continúa siendo el lugar donde la magia y la imaginación se entrelazan en la gran pantalla. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia detrás del Hobbit. Siempre es emocionante explorar cómo las decisiones creativas y los desafíos pueden formar una película. Mi nombre ha sido Ghost y soy su narrador en estas épicas aventuras. Antes de irme, les recuerdo que se suscriban y que dejen su like. Sin nada más que decir, nos vemos hasta el siguiente video. Hasta pronto, viajeros.